Ahí la ponemos a grabar y vamos a compartir la pantalla. Bueno, antes que nada, les cuento que hoy vamos a arrancar un tema que es muy importante para nosotros, que es el manejo integrado de plagas, ¿no? Esto normalmente se hermana con un tema con el que se continúa, que es el manejo de enfermedades, de en general, de las enfermedades y en general. Es como una continuidad de temas porque tienen muchas cosas en común. Pobre Rocío, se le cortó. ¿Volviste, Rocío? No te preocupes que de todas formas queda grabado. Cualquier cosa que se te complique, Rocío, no te preocupes que toda la clase yo la grabo y la subo. Así que no hay drama. Bueno, este, yo les contaba que nosotros tenemos este primer tema, primer acercamiento que tenemos lo que vamos a ver que es manejo integrado de plagas. Eh, y que después se continúa con este tema de enfermedades, pero es muy interesante y muy fácil relacionarlo porque el concepto de plaga de por sí es un poco desconcertante, porque si lo vemos desde el punto de vista productivo, plaga es todo aquello que nos molesta a la producción. Desde el punto de vista normalmente de lo que nosotros consideramos plaga, las plagas somos nosotros los seres humanos. De hecho, está más justificado para el planeta Tierra que más plaga que nosotros no hay. Pero el concepto que nosotros tomamos como plaga es qué es lo que nosotros nos molesta para obtener el resultado que nosotros queremos o lograr nuestro objetivo productivo que nosotros queremos. Y a partir de ahí empieza una cuestión media difícil, ¿no? Porque, ¿qué es la plaga? El yuyo que no me deja a mí hacer un cultivo que naturalmente no crecería en ese lugar o no crecería de esa forma y que me compite por los recursos de ese cultivo, un yuyo, por ejemplo, o en realidad la plaga es aquel cultivo que yo estoy poniendo y forzando a estar y crecer de una forma que no crecería en forma natural. ¿Mm? Es un, es un dilema importante que tenemos a la hora de pensarlo y de entenderlo. Por eso es tan importante en esta materia comprender lo que son las características agroecológicas cuando empezamos a hablar, ¿no? Que siempre empezamos el clima, el suelo, y después entender cómo se articula eso y a qué da forma. Porque vamos dándonos cuenta que si nos ponemos de acuerdo con la naturaleza, siempre nos va mejor. Siempre todo es más fácil, siempre todo funciona mejor. Eh, si nosotros nos pagaran en dólares por plantas de chilca, seríamos multimillonarios. ¿Mm? Porque las plantas se dan con una facilidad absoluta en cualquier lado. Pero bueno, nosotros no hemos encontrado un mercado de plantas de chilca, desgraciadamente, y no solo eso, sino que aparte nosotros queremos hacer algunos cultivos muchas veces que no pueden producirse todo el año. Por ejemplo, queremos hacer tomates o morrones todo el año y no podemos. Entonces tenemos que no solamente producir de una forma intensiva y con determinados cuidados, sino que aparte tenemos que modificar el clima siendo invernadero para poder cultivar tomates y morrones en invierno. En realidad, yo no sé dónde estará ahí el concepto de quién es el que está haciendo las cosas mal. Si somos nosotros que queremos producir a contraestación, o productos que no se dan, o cultivos que no se dan en nuestra región, o variedades que no son las mejores, eh, o si en realidad el problema tiene que ver con una cuestión de concepto nuestro, o si el problema son las plagas. Cuando se habla de lo que es el paquete químico asociado a la producción tradicional, que es un tema que está muy, muy de moda, es un tema muy interesante porque vos tenés un cultivo o una variedad o lo que sea,
Y, para que te pueda funcionar esa variedad, tenés que tener, tenés que tener una cantidad de químicos asociados que permitan que ese cultivo progrese. Es el caso de la soja transgénica, por ejemplo. ¿Mm? La soja solamente funciona si tiene un paquete de herbicidas, en este caso glifosato, para utilizarlo durante el cultivo. Lo cual nos genera ciertas cosas. Disculpen un segundito que tengo que buscar el cable del cargador y vuelvo enseguida, ¿eh? Ya volví, ya volví. Ahora sí. Entonces, acá está el tema que nosotros tenemos que pensar o que nos tenemos que poner a pensar antes que aprender nada y antes que aprender qué es plaga o entender a reconocerla. Es entender que el concepto de plaga es un concepto arbitrario nuestro, como productor. Si, por ejemplo, vos querés producir determinadas cosas, te encontrás que una plaga es tal otra. Por ejemplo, si vos vas a hacer frutales, nosotros probablemente hoy vamos a estar hablando dentro de un rato de la mosca de las frutas, ¿no? Una plaga que para nosotros y para toda Latinoamérica es un dolor de cabeza tremendo. Pero si vos vas a hacer lechuga, la mosca de los frutos no te va a afectar en nada y deja de ser una plaga. Encima, para colmo, las formas en las que en estos últimos años se ha decidido trabajar en el control, entre comillas, de plagas, ha sido de una forma brutal, totalmente desquiciada y con medidas más que violentas. Miren, cuando ustedes, ya lo vamos a hablar dentro de poquito, cuando vos utilizás un insecticida, vos tirás un insecticida en tu cultivo y matás todo un espectro de insectos, buenos, malos, más o menos, amigos, enemigos, el que sea, más algún que otro mamífero, más que algún que otro reptil, más que algún otro pescado que la termina recibiendo de rebote. Vos matas todo. Normalmente para controlar una plaga. Dentro de un rato vamos a estar viendo, capaz llegamos hoy a ver insectos. Van a ver que hay 200 millones de insectos por cada ser humano en la Tierra. 200 millones de insectos. De eso, para lo que nosotros queremos cultivar, capaz nos molestan uno o dos. Ahora, donde tenemos un bichito que nos molesta, boom de insecticida y matamos a todos. El equivalente, yo siempre digo, para que comparemos, es como que vos tuvieras un vecino que te molesta, entonces agarrás una ametralladora y matás Colón, San José, Lieve y no dejás a nadie vivo. Y de paso mataste a tu vecino. Ese es el concepto general del uso de insecticida que tenemos hasta ahora. Gracias. Por eso nosotros no vamos a hablar de control de plagas. Nosotros vamos a usar un concepto que yo lo voy a plantear hoy y creo que es con el que tenemos, y ustedes como técnicos o futuros técnicos me gustaría que lo usen siempre, que es el concepto de manejo integrado de plagas. Que nace con esta discusión filosófica de qué es una plaga y qué no lo es, y que continúa con la palabra manejo, de decir, no control de plagas, no erradicación de plagas, no envenenamiento de plagas, no matado de plagas, manejo de plagas. Ahora en un ratito vamos a estar viendo que no siempre, que la utilización de un control químico viene al fondo de un montón de cosas que se tienen que hacer previamente antes de decidir utilizar un producto químico. Y también vamos a evaluar un poquito cuáles son las estas discordias que hay en los productos químicos de lo que queremos que hagan y lo que no queremos que hagan y lo que hacen,
Y vamos a ver que el gran problema siempre termina siendo un poco medio como filosófico, ¿no? Pero vamos a empezar por una cosa que me parece que es muy importante, si no, no se los enseñaría. Voy a compartir la pantalla. Cuéntenme si están viendo bien. Un dedo para arriba. ¿Se ve el PowerPoint que dice plaga? Sí. Bárbaro. Bueno, lo primero que yo quiero que vean y aprendan y se lo graben en su memoria para siempre es este triángulo. Este triángulo sirve para plagas, sirve para enfermedades, sirve para absolutamente todo. Este triángulo está compuesto por tres factores. Uno, el ambiente. En este caso puse ambiente favorable, pero estamos hablando del medio ambiente. Por eso nosotros estudiamos en estas materias las condiciones agroecológicas de una región, para conocer ese ambiente, para comprender el ambiente. Ustedes me dirán, ¿cómo esto se relaciona con esto? Y bueno, a ver, por ejemplo, vos podés pensar que una planta se seca porque, por ejemplo, la está atacando algún tipo de insecto, algún tipo de hongo o lo que sea, cuando vos tenés un dato fáctico real de que hace 2 meses que no llueve. Entonces vos ya empezás a dejar de pensar mucho en lo que sería una plaga, un hongo, y entras a decir, bueno, no, pará, está dentro en el marco de la seca que hay, en general. O puede ser con el suelo, vos decís, bueno, este es un suelo que se seca muy rápido, pero conociendo el ambiente donde está involucrado y conociendo todos los factores que hacen al ambiente, obviamente que vos tenés una ventaja. Y sobre todo te permite arrancar con la posibilidad de descartar que vos tengas una enfermedad diciendo, bueno, esto puede ser el ambiente. Conocer el ambiente es fundamental. El segundo vértice que vamos a hablar es la planta o el organismo susceptible. Esto, miren, incluso tiene que ver, por ahí Pablo me da la razón o no, capaz me dice que no, pero también tiene que ver con la salud misma del ser humano. Porque si vos tenés una persona que está en un determinado ambiente con problemas, qué sé yo, por ejemplo en Colón, que está lleno de polvo de brosa, bueno, si vos tenés un problema que puede ser de pulmonar, puede tranquilamente ser por el ambiente donde está metido y no tener que ver con un problema de salud específico por no qué sé yo, por una tuberculosis, por ejemplo. Bueno, el segundo es el ente, la planta, el ser, conocer a la planta. Tenemos que conocer el ambiente donde está metida esa planta y tenemos, o lo que estamos estudiando, y tenemos que conocer a la planta. Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, yo tenía un amigo, así aunque ustedes no me lo crean, que me vino y me dice un día, che, mirá, a mis fresnos se le cayó toda la hoja, debe estar enfermo. Y yo fui a mirar y le digo, ni fui a mirar, le digo, mirá, estás en otoño, está bien que se le caigan las hojas. Ah, pierden las hojas, claro, era un árbol de hoja caduca. Si vos no conocés a la planta, también podés malinterpretar la situación. Es decir, normalmente, y esto pasa muchísimo, la gente ve cosas que tienen que ver con el ambiente, ve cosas que tienen que ver con la misma planta, con el mismo ciclo de la planta, y termina tomando medidas como si fuera otra cosa. Por ejemplo, perdió la hoja del fresno, voy a fumigarlo porque debe tener algo que me está matando las hojas o me está haciendo caer las hojas. Bueno, eso es un error groserísimo, pero que se resuelve manejando todo desde este triángulo, que ustedes cada vez que en su vida profesional venga alguien, como me pasa a mí permanentemente, que me trae una fotito de una hoja, generalmente recontrapixelada, o una fotito de una ramita, y me dice, ¿qué le pasa a mi árbol? O una foto de un árbol a 500 metros de distancia, ¿qué le pasa a mi árbol? Y uno dice, no, mira, yo tengo que ver, para saber qué le pasa a tu árbol, que probablemente por ahí no lo sepa, pero tengo que ver dónde está, qué árbol es, quiero saber, en qué momento está, cómo es el entorno, y bueno, y después vemos si puede llegar a tener o no una enfermedad.
Lo tercero que tenemos que conocer, y se tenemos que conocer sí o sí, y esto acá lo tenemos que saber, es el agente causal. Y esto no viene desde el lado de descubrirlo, sino tiene del lado de entenderlo. ¿Mm? Conocer el agente causal y qué es lo que hace. Por ejemplo, si vos tenés una planta que intuís que fue atacada por hormigas, bueno, la hormiga tiene un formato de ataque a esa planta, de cómo come, de cómo corta, de qué es lo que hace. Entonces, si vos conocés ese tipo de ataque, pero y lo ves, y bueno, vos podés decir, bueno, mi problema en este momento tiene que ver con las hormigas cortadoras. Pero si vos tenés un ataque de hormiga y pensás que es un ataque de babosas, las medidas que tomás pueden ser distintas. ¿Y por qué? Porque vos no sabés diferenciar entre el ataque de hormigas y el ataque de babosas. Bueno, estas tres cosas, un técnico tiene que conocerlas antes de hacer cualquier cosa que tenga, pero cualquier decisión que tenga que tomar. Y estos son conocimientos que están en internet, en la biblioteca, en el libro, en su experiencia, en su sentido común. Bueno, justamente, si yo tuviera que agregar dos cosas y las pondría dentro de este triángulo, de hecho lo voy a hacer cuando vaya a modificar esta presentación, una tiene que ser el conocimiento. Tenemos que tener conocimiento de estas tres cosas, siempre. La planta o el ser que estamos estudiando, el ambiente donde está metido y el agente causal que nosotros vamos a investigar, ¿no? O si ya lo tenemos que conocer estas tres cosas. Una cosa es el conocimiento. Y lo otro que yo pondría en este triángulo, si tengo que agregar algo ahora, sería el sentido común. ¿Okay? El sentido común es la herramienta más importante que tenemos los técnicos para poder resolver este tipo de cosas. ¿Mm? Comprender, ver, observar, pensar y razonar. ¿Mm? Recuerden este triángulo, lo vamos a volver a ver cuando veamos enfermedades y nos vamos a encontrar todo el tiempo con esto. Todo el tiempo lo vamos a encontrar porque ustedes se van mañana, se van a un viñedo, se encuentran una planta con una hoja arrugada, manchada, y ustedes lo primero que van a ver es esa hoja y van a decir, bueno, a ver, ¿de qué planta es? ¿Cómo es el ciclo de esta planta? ¿Dónde está metido? ¿Qué es lo que tengo alrededor? ¿Qué puede haber pasado? Tuve una helada, tengo esta época de helada, tengo una época de sequía, ¿qué puede haber pasado? El ambiente donde está metido. Tengo un vecino que fumigó y me secó la planta. Y finalmente, a ver, yo digo, esto será mildew, ¿no? Mildew de la vid, que es uno de los hongos más comunes que hay. Bueno, el mildew de la vid tiene características bien claras, porque yo lo conozco al mildew y sé que hace una pelucita en vez de la hoja, que está distribuido de tal forma. A ver si lo encuentro. Si yo no lo encuentro, si yo lo conozco y no está, y bueno, entonces no es. Y ahí tenemos este triángulo. Bien. Este es el concepto que vamos a aprender. El del manejo integrado de plagas. Yo siempre lo que muestro es que en este cuadro que yo les pongo acá, si ustedes se ponen a observar, fíjense la cantidad de pasos que ustedes ven que aparecen previo a el uso racional de agroquímicos. Miren lo que dice, ¿no? Ni siquiera dice uso, dice uso racional de agroquímicos. Miren la cantidad de pasos que hay antes. Yo les puedo asegurar de que si se utilizara esta forma de evaluar las cosas, o los agroquímicos solamente lo pudiera usar gente que está capacitada, y la decisión de usarlo estaría, en el mundo se usarían menos del 20% de los agroquímicos que se están usando actualmente. Lo que pasa es que el problema es que se utiliza porque sí. Porque sí. En el manejo integrado de plagas tenemos dos cuestiones importantes a tener en cuenta. La plaga y el cultivo. Este es un paso posterior al del triángulo que yo les marqué acá. Acá nosotros ya determinamos que tenemos una plaga. ¿Qué es una plaga? Es algo que nos está haciendo un daño que nos perjudica a nuestro cultivo. ¿Está? Bueno,
Y vamos a ir por dos líneas. Vamos a ir una línea por el cultivo y vamos a otra línea por la plaga. Y fíjense que saliendo de la plaga, llegamos acá a esto que está marcadito acá, que dice alarma. Y saliendo del cultivo, llegamos a algo acá que está abajo marcadito que dice umbral de daño. Entonces, vamos a seguir un poco los pasos por el lado de la plaga. Identificación de lo que determinamos. Bueno, ¿cuál es la que tenemos? ¿Qué daño hace? ¿Ok? Y esto también, insisto, lo pueden pasar a lo que ustedes consideran plaga que le moleste. Miren, pasémoslo al mosquito, que está tan de moda. Identificar el mosquito. Bueno, lo identificamos. ¿Qué daño hace? Nos pica. ¿No? Ciclo de vida. A ver, ¿cuánto tiempo vive? Porque miren lo que pasa muchas veces a nosotros con los mosquitos acá. Vos lo ves que están fumigando y ¿qué te garantiza a vos que los mosquitos que estén envenenando en este momento no sean los que se vayan a morir mañana? Porque el ciclo de vida es terminan, o sea, se mueren mañana o la semana, entonces lo estás fumigando sin sentido. La dinámica poblacional de esa plaga. En lo que son plagas agropecuarias, los sistemas, las instituciones de investigación agropecuaria han hecho trabajos muy buenos de un montón de plagas que son endémicas en gran parte del mundo. Bueno, el mosquito, por ejemplo, es impresionante lo que se sabe de los mosquitos justamente por los problemas que hay, pero yo voy a volver un rato a lo que hablamos hace un rato, la mosca de los frutos. La mosca de los frutos es uno de los insectos más estudiados que hay en el mundo, justamente para comprender todo esto, para poder erradicarla de una forma, o controlarla de una forma sana, digamos, por decirlo de forma. Bueno, dinámica poblacional. ¿Cómo es el crecimiento? ¿Cuánto crece? ¿Cuánto decrece? ¿Cuándo crece? Yo les voy a contar que existe una forma de crecimiento de los insectos desde el momento en que está la temperatura óptima para el desarrollo, y cómo esa forma de crecimiento hace que la población aumente o se achique de acuerdo a los ciclos de vida que tengan, ¿no? Entonces vos tenés más presencia de un insecto en un ambiente o menos. Me vuelvo al ejemplo de los mosquitos. Vieron que a veces hay explosiones y a veces no hay ni una. Enemigos naturales. Muchas veces es re común que estemos utilizando productos para controlar insectos, por ejemplo, que matan más enemigos naturales que insectos. A veces incluso es posible controlarlos de formas biológicas con enemigos naturales. Pero bueno, monitoreo, que estamos hablando de poder contarlos, poder saber cuántos hay, o en qué estado, en qué momento de ese ciclo de vida está, y llegamos a este factor que dice alarma, ¿no? Alarma. ¿Con qué determinamos cuando decimos alarma? Muy bien, amigos, tenemos este bicho, o esto que va a ser nuestra plaga, lo tenemos presente en la cantidad suficiente como para hacernos daño y no se va a ir solo. ¿Está? Pero fíjense, desde acá, desde que lo vimos al bichito cruzar volando, hasta acá, tuvimos que investigar un montón. Alguna cosa la sabíamos, alguna otra cosa la vimos, pero porque existía la posibilidad que en todos estos pasos hubiera habido algo que nos hubiera dicho, miren muchachos, quédense tranquilos que este bicho se va. Olvídense, no se preocupen, que se va, o que por ahí vimos pasar, qué sé yo, las plantas llenas de hormigas, y resulta que las hormigas que identificamos no son de las que afectan a las plantas, porque las hay. Mucha gente confunde la hormiga negra tradicional de la cola marrón con las hormigas cortadoras. Y ven hormiga pasar y tiran veneno, y lo cierto es que hay un montón de variedades de hormigas, y no todas son de las cortadoras. Las cortadoras son unas tremendas, ya saben, todos ustedes deben odiar como yo odio a las hormigas, porque son tremendas, pero bueno. Bueno, eso fue por el lado de las plagas. Bueno, ahora vamos por el lado del cultivo.
¿Se acuerdan que ya lo del ambiente lo tenemos sabido? ¿Viste? Si el problema que tenemos es que nuestras hojas se achicharran por una helada, bueno, no nos preocupemos por controlar una plaga, no vamos a salir a tirar insecticida por una helada. Sería el colmo. Los voy a buscar y le sacamos el título de técnico. Bueno, el cultivo, vamos por el lado del cultivo. Primero tenemos que entender la fenología del cultivo, es decir, los distintos estados. Lo que hablaba hoy de decir, bueno, si llega un punto en que el cultivo de hoja caduca pierde su hoja, obviamente no vamos a pensar que hay una plaga. O como nos pasa muchas veces con la vid, y esto es un ejemplo muy real. Nosotros cosechamos en febrero o marzo la vid, y la hoja de la vid persiste unos meses más. A veces tenemos ataques de hongo muy fuertes en esas hojas que persisten. Pero yo sé que dentro de 10 días, 15 días, la hoja esa se va a secar y se va a caer por una cuestión fenológica, porque llega al momento de otoño donde la vid pierde su hoja. Bueno, ¿qué sentido tiene que nosotros usemos un fungicida sistémico de los más caros para ponerle a esa hoja de la vid en ese momento si sabemos que dentro de 10 días ya no va a estar esa hoja ahí, va a estar en el suelo? El siguiente punto, las prácticas culturales. Hay veces que con simples trabajos de tierra o de sacado de hojas o de manejo del cultivo, sin hacer nada, se controlan los insectos. El caso, por ejemplo, vuelvo a la mosca de la fruta, es muy emblemática la mosca de la fruta para todo lo que hacemos en fruticultura. La mosca de la fruta vive y parte de su ciclo tiene que ver con la fruta que se cae al piso, ahí se forman las larvas, y la pupa va a la tierra y después sale el adulto otra vez. Si vos juntás todas las frutas que se caen al piso, si vos tenés un ambiente limpio de frutas caídas del piso, normalmente controlás la mosca de la fruta. Yo lo he visto, gente que no deja frutas abajo de las plantas, no deja cuando caen, y el ambiente y los ataques de mosca de la fruta son mucho menos. Eso es una práctica cultural. Bueno, tenemos que ver si tenemos prácticas culturales que podemos realizar, modificar el medio ambiente. Bueno, eso puede ser en un invernadero si tenemos esa posibilidad. Ver qué resistencia tiene el hospedero, es decir, el cultivo, cuánto resiste, cuánto resiste a esa plaga. Hay cultivos que resisten más, hay cultivos que resisten menos, hay cultivos que son más fáciles de recuperar una vez que tiene un ataque. Un montón de posibilidades que tenemos con respecto al cultivo. Y después dice protecciones legales. Es decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer, qué no podemos hacer con ese cultivo? ¿Qué cobertura tenemos? Ya sería un poco más específico, pero por ejemplo, vos tenés plagas que se denominan, creo que lo hablamos en algún momento, que son cuarentenarias, que si vos, por ejemplo, la tenés que denunciar y tenés que destruir tu cultivo. Eso pasa. En este momento, si vos en tu citrus te detecta la presencia del HLB, que es un viroide que anda dando vuelta, que tiene un portador que se llama, que es una chicharrita chiquitita que se llama Diapastora citri, diapostera, no me acuerdo el nombre. Bueno, es una chicharrita, ahora voy a ver. Bueno, si te encuentran eso, te destruyen el cultivo. Listo. Como pasaba con la aftosa acá en una época con los animales. Pero bueno. Y acá llegamos a este otro que se llama umbral de daño. Fíjense qué interesante palabra, umbral de daño. Lo que significa el umbral de daño es que es esa barrera económica en la cual el daño que te va a hacer esta plaga que vos tenés es mayor o rentablemente económico para que vos hagas o tomes algún tipo de medida. No sé si me explico. Es decir, que vos podés tener una determinada plaga que el daño que te va a hacer no va a ser tanto como para que a vos se te justifique económicamente controlarlo. Decís, me conviene, porque por ejemplo, el costo del insecticida que vas a usar para matar ese bicho va a ser mucho mayor que lo que vos vas a ganar con la fruta que no te coma ese bicho.
Entonces llegas a un punto en que decís, no, pará, lo dejo así, ni lo toco. ¿Cómo voy a gastar más en controlarlo en el beneficio que me va a dar? Entonces, vos tenés que determinar ese umbral de daño. Vos tenés que saber cuál es el punto en el cual a vos te conviene hacer algo. Entonces, si vos tenés la alarma, es decir, la presencia confirmada de un bicho que te va a hacer daño y que te va a hacer más daño del que se va a controlar solo, vos tenés la alarma y la presencia de ese bicho, y tenés determinado que esa plaga va a superar el umbral de daño rentablemente económico, bueno, ahí tenemos que hacer algo. Ahí tenemos que hacer algo y tenemos que hacer muchas cosas para hacer. Muchas cosas para hacer. Una de las cosas que tenemos para hacer, y yo les voy a explicar cuándo y cómo, es el uso racional de agroquímicos. Esa es una. Ahora, miren, hay un montón más. Control biológico, control cultural, uso de variedades resistentes, montón de formas de trabajo. Pero siempre tenemos la posibilidad del uso racional de agroquímicos. Los agroquímicos tienen grandes ventajas con respecto a las otras medidas. Yo les voy a ver si, no sé si ustedes están viendo la otra diapositiva en la que dice insecticidas ahora. Para que pongo para verlo, para que me hagan con el dedo. ¿Estás viendo? Sí, perfecto. Bueno, los agroquímicos, vamos a hablar de los insecticidas, pero todos los agroquímicos son iguales. Voy a usar estas diapositivas nomás y después vuelvo al otro. Tienen la característica de que son muy rápidos en su forma de actuar. La gente elige utilizar los productos químicos por la velocidad y el impacto que tienen, el efecto que tienen. Y en esta, no sé para qué la puse, pero acá. En esta diapositiva, por ahí lo que ustedes tienen que entender es que cuando vos llegás a usar agroquímicos, quizás una analogía correcta sería, vos estás en un partido de fútbol, se te escapa el delantero, vos sos el defensor, sos el último hombre, se te escapa, se va solo para el lado del arco, y lo único que te queda para frenarlo antes de que el último recurso es pegarle una patada en la nuca, o bueno, en la nuca o en la pierna para que no se vaya solo y haga el gol. El último recurso, ¿no? Y lo frenás, ¿no? También, bueno, tiene sus consecuencias, como todo, ¿no? Pero los agroquímicos generalmente tienen ese efecto. ¿Por qué? Porque son de un alto impacto, son inmediatos, son muy efectivos. Entonces, normalmente la opción más racional para utilizarlo es cuando te superó. Cuando a vos la plaga o el problema te superó. Entonces, no te queda más recurso y bueno, y le das con el agroquímico y sabés que si utilizás el agroquímico correcto en el momento correcto y con la dosis correcta, vos vas a tener un efecto importante y te lo va a cubrir. De hecho, a nosotros nos pasa en la floración de la vid, ahora estas épocas, sabemos que ponemos un fungicida sistémico que lo cubre por 15 días a la vid y nos quedamos re tranquilos por 15 o 20 días de que la vid no va a tener hongos y que en el momento más importante. ¿No? Entonces, bueno, nada, es espectacular el efecto que tiene en este tipo de situaciones. Son muy efectivos, han avanzado muchísimo en su efectividad y en su especificidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente? Y lo que ustedes van a estar tentados toda su carrera de hacer es, ven un bichito por acá arriba nomás, sin hacer todo esto,
y usar la más fácil. Como pasa también con el ser humano, viste que acá a uno le agarra un dolor de garganta y le clava el antibiótico porque es lo más fácil, y porque sabe que te da efecto, y porque sabe, pero en el términos generales no es racional, es nocivo, es malo. ¿Por qué? Porque estás usando la artillería pesada, la especificidad máxima, para las cosas que vos todavía no determinaste que sean así de graves. ¿Mm? Muy parecido a lo que pasa cuando hablábamos de fertilizantes la otra vez, que hablábamos de que vos tenías manejos que son generales, racionales, amistosos con el ambiente, y tenés los otros que son específicos. Y bueno, la gente, que no, como no sabe, normalmente lo que hace es arrancando, tirando por las dudas. Por las dudas que tengo una plaga, voy a inundar de insecticida las... ¿Pero tenés? No sé, creo que sí. ¿Tenés mucha? ¿Te va a hacer mal? ¿Podés? Bueno, ese es el planteo que va de la mano, creo yo, de lo que les digo, del conocimiento por un lado y del sentido común por el otro. Eh, Vamos a ver un poquito, se me fue un poco largo esto, no sé si los estoy aburriendo. Vamos a ver un poquito el tema insectos si quieren, y también vamos a hablar un poquito de productos químicos, y después lo dejamos para que no se haga tan extenso los temas. ¿Hay alguna duda por ahora? ¿Para que dejo de compartir? Ah. Che, ¿hay alguna duda? ¿Cómo vienen hasta ahora? Bien, bien. Muy bien. Bien, bien. Bárbaro. Bueno, ahora vemos un poquito insectos, vemos un poquitito de mosca de los frutos, que es media la de cabecera, pero hay un montón de insectos, hay montones. Y después hacemos una reflexión chiquita sobre el tema que les decía de los insecticidas, que es otro tema re interesante. Esto es amplio porque, o sea, insecto, insecticida, pero plaga, plaguicida, hierba, herbicida, o sea, pero es extensible. Yo trato de enseñar los conceptos generales para que puedan ser transversales a las otras cosas. Sí, José. Ahí cuando te referís a plagas, están incluidos los hongos, los insectos, cualquier elemento que me afecte a mí la plantación.